Bueno, de forma general, muchos conocen la historia de Jonás, el muy conocido profeta del Antiguo Testamento, que se rehusó a obedecer la voz de Dios de ir a predicar a los ninivitas para advertirles de que si no se arrepentían, serían destruidos. Y anteriormente Jonás trató de escapar de Dios e irse a un lugar lejano. Pero resumiendo en el caso de la historia, sabemos que los ninivitas de su generación se arrepintieron. Y todos sabemos la conclusión, que todos los ninivitas de la generación de Jonás se arrepintieron, causando esto la molestia de Jonás. Y sí, dice en la historia que Nínive fue destruida, pero no en la época de Jonás. La generación de Jonás, ninivita, los ninivitas de su generación se arrepintieron. Más adelante Nínive fue destruida mucho tiempo después, cumpliéndose las profecías de otro profeta que Dios levantó de nombre Nahum. Pero el que no haya sido en su generación, esto causó la molestia de este profeta. Pero la pregunta es, ¿a dónde era exactamente Tarsis, el lugar hacia donde quería huir Jonás, lejos de Dios, para no predicar a los ninivitas? Bueno, primero, si vamos a la historia, Tarsis en el hebreo es Tarshish, sobre el mar. Ese es su significado, o que se rompe, lo cual es una palabra fenicia. Para no estar perdidos, hay que estudiar las diferentes culturas, los diferentes idiomas, los diferentes grupos étnicos y ver cómo ha sido la formación de los pueblos. Y España sale en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo único que no España propiamente formado como en nuestra época, porque ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento existía el español. El español sabemos que se forma en el reino de Castilla mucho tiempo después. En el caso de este Tarsesos, en el caso, verdad, de Jonás, esta palabra Tarsis, palabra fenicia, deriva a su vez del acadio, un idioma antiguo que significa fundición, refinería, y este nombre como tal se le dio a las localidades donde este grupo llamado fenicios desarrollaban actividades mineras en el sudeste de España, Túnez y la isla de Cerdeña. Mírenlo ahí en el mapa donde quedaba Nínive, Jope, y allá arriba Tarsis, justamente donde dice España. Y esta Tarsis se relaciona obviamente con la Tarsesus de España, conocida por los autores clásicos, que era una región ubicada alrededor del Baetis central e inferior, o sea, el moderno río llamado Guadalquivir. Entonces, si vemos por el mapa, cuando Jonás se fue al puerto de Jope y se embarcó en una nave que tenía a Tarsis como destino, su propósito era huir a un país lejano. Lo dice en Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Tarsis estaba allí. Y ahí Juan capítulo 1, verso 3 se aclara. Y bueno, la cosa es que Tarsis, ubicada en España, era al otro extremo del Mediterráneo. Y es que también, de acuerdo con Isaías capítulo 60, versículo 9, y también en Isaías capítulo 66, versículo 19, se trataba, ahí se describe, de una tierra distante. Según los profetas Jeremías y Ezequiel, por ejemplo, la plata, el hierro y el estaño, y también el plomo, provenía de Tarsis. Jeremías capítulo 10, versículo 9, Ezequiel capítulo 27, versículo 12, lo aclara. Entonces, por lo cual, muy probablemente se referían a la Tarsesus de España. Y digamos otra vez, ¿verdad? En el caso de la historia, el resumen, claro, el profeta Jonás quiso huir del Señor, quiso huir de Dios, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos justamente allí, a Tarsis, alegadamente lejos de Dios. Pero entonces, tal y como sabemos, se desencadena el mar tempestuoso y Jonás no tiene de otra que ir a predicar a Nínive dentro del estómago de un gran pez, donde estuvo 3 días y 3 noches. No solo bajo la forma de Tarsis se refiere la Biblia al caso, ¿verdad?, de España, sino que lo hace también conocido con el nombre que luego sería, bueno, universalmente sabido por los judíos, que sería nada más y nada menos que Sefarat. Y hay claramente una referencia en la Biblia a lo que hace, ¿verdad?, el profeta Abdías, por cierto, tan reveladora de lo que sería para el caso de la diáspora judía en el mundo. Yo voy a leer en Abdías 1:20. Dice: la multitud de los deportados de Israel ocupará Canaán hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén que están en Sefarat, cuál es España, ocuparán las ciudades del Nihuet.
Hay mucha confusión hoy en día entre el caso de los grupos, la raza, la historia, etc. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla sobre España, pero no estaba como tal propiamente existente el español en sí. Por lo menos en el caso de el Nuevo Testamento se hablaba el latín, pero veamos en el caso del Antiguo Testamento. Meramente leamos. Los tarcesos fueron los primeros hispánicos que se relacionaron con los pueblos históricos civilizados del Mediterráneo oriental, llegados al litoral peninsular con propósitos de tráfico mercantil. Por ello y por su riqueza minera, Tarcesos alcanza un inmenso poderío. La lengua que se hablaba en ese tiempo ya es muerta, era como tal el tarcesio, y probablemente europea de la familia celta. Una lengua propia e indoeuropea. Soy Miguel Sánchez Ávila y esto, Gotitas del Saber.